¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Entre telones, lo que hay tras cada noticia en este viernes 5 de septiembre del año 2025 y como cada viernes conversamos con Juan Andrés Lago, periodista y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, además académico. Bueno, los títulos sobran. Hay harto, hay hartos títulos. Un día como hoy, a propósito, Juan Andrés Lago, nacen las Juventudes Comunistas de Chile, cumplen 93 años. De hecho, el día sábado, si no me equivoco, tienen una actividad de aniversario. Es un hecho bien trascendente, ¿eh? Los jóvenes han sido importantes en los proyectos políticos que el Partido Comunista ha ido creando en su historia. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, yo creo que en particular en el caso del Partido Comunista y de su juventud, esto tiene una trayectoria histórica muy, muy intensa. Yo rescato, a propósito del tema de la juventud, eh, la definición leninista, porque la definición leninista es muy profunda. Lenin en su escrito lo que señala es que cada generación vive su tiempo, vive de su forma, de su manera, la vida militante, la vida revolucionaria. En fin, hace una reflexión bien, 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 yo diría, valga la redundancia, bien profunda de por qué los partidos revolucionarios, los partidos comunistas, estamos hablando de Lenin, de ese tiempo muy temprano, tienen que articular una organización propiamente juvenil, ¿no? Y creo que eso está plenamente vigente. Creo que a pesar de muchas cosas que para mi gusto son más bien limitaciones o distorsiones, este concepto tan esencial y tan trascendente de Lenin no solamente tiene vigencia, sino que es necesario. Dicho esto, me apeo en la deriva histórica de las Juventudes Comunistas de Chile y ahí está la confirmación absoluta. O sea, lo que ha hecho las Juventudes Comunistas de Chile en la vida de este país desde su fundación y tal vez un poco antes, cuando ya existía el destacamento juvenil del Partido Comunista, efectivamente es abrirle camino a las ideas revolucionarias al mundo de las nuevas generaciones y construir movimientos y construir sujetos. En Chile hubo un potentísimo movimiento juvenil antes del golpe, a propósito del 4, a propósito del 11, por Claro. décadas construido, y una de las juventudes, tal vez la más importante, en la construcción de ese movimiento juvenil que luchó por el voto, que luchó por educación, que luchó por acceso a la universidad, en fin, o sea, estamos hablando de un movimiento juvenil que fue muy incidente en la vida de la sociedad chilena y se fue metiendo en la política con mucha fuerza. Y en ese proceso, las Juventudes Comunistas de Chile jugaron y han jugado un papel muy relevante, que es decir, en la construcción del periodo que llega, que deriva en la Unidad Popular. ¿No? Ahí tenemos trayectorias notables, notables, pues bueno, partiendo por la propia Gladys, pero Bueno, antes Julieta Campuzano, antes Mireya Baltra, antes la compañera Ramona Parra, en fin, o sea, hay una cantidad muy significativa de emblemas, pero de un colectivo, de un movimiento, tal vez podríamos decir centenares y centenares y centenares de miles de jotosas y jotosos que fueron parte protagónica de esta construcción. ¿Qué decir en la lucha contra la dictadura? Ahí la Secretaría General la deja Gladys y la asume Lautaro, Carmona, ¿no? Es un periodo heroico, epopéyico, las juventudes entregan todo, entregan todo, incluso muchas y muchas compañeras y compañeros sus propias vidas, porque estaban ahí en la primera línea, en la lucha contra la dictadura. Y luego, de los 90 en adelante, resisten, y este es otro valor, resisten a toda esta ofensiva que, lo que ponía en el centro era que aquí no tiene que haber juventud política, aquí no tiene que haber federaciones, aquí se acabó el socialismo real, aquí se acabaron los proyectos revolucionarios.
la juventud tiene otro papel que jugar, en fin, toda una cosa muy, muy distorsionadora, pero la juventud comunista resiste, y resiste con mucha razón histórica y con mucha proyección de futuro. Además, tomando este carácter internacionalista que la Juventud Comunista de Chile ha tenido, que también es muy significativo, es extraordinariamente significativo, la solidaridad con el pueblo de Vietnam, las marchas, la solidaridad con las luchas de distintos países y distintos pueblos en el mundo, su identificación con personajes como Angela Davis y otros en la trayectoria internacionalista y solidaria. Creo que la Juventud Comunista de Chile tiene una trayectoria realmente notable en ese sentido y muy trascendente. Y hoy día con su presidenta, Catalina Lufín, protagonizando un proceso, yo diría, muy interesante desde el punto de vista de los nuevos desafíos que tiene la juventud chilena y en particular en este caso la juventud comunista respecto de un proceso que, si bien es cierto, uno debería reconocer que aquí ha habido cambios generacionales necesarios y muy importantes, pero también ha habido espejismos. Y esos espejismos a veces han relativizado el rol de un movimiento juvenil. Entonces creo que en ese sentido los desafíos que ha tomado la Jota son muy importantes para la construcción de esta alternativa que está corriendo en este momento, que tiene que ver con una candidatura presidencial. Janet Jara fue militante de la Jota, que tiene que ver Claro. con una lista parlamentaria, donde también hay jóvenes comunistas. La Jota principalmente ha tomado en sus manos la identificación de la candidatura de un emblema de lo que fue el estallido, que perdió sus ojos, ¿no? Compañero que va como candidato en el distrito 8, ¿no? Que la Gatica, Jota lo ha tomado, Gustavo Gustavo Gatica. Gatica, que Mm. claro, lo ha tomado como un emblema. Y creo que ahí hay algo muy interesante y que se está dimensionando con mucha fuerza en estos tiempos. Comenzamos con Juan Andrés Lago, lo que hay cada noticia en este viernes 5 de septiembre del año 2025. Bueno, a propósito del recuerdo que hacías de la juventud y el rol que jugó en el triunfo de Salvador Allende, ayer se cumplieron 55 años de ese triunfo. 55 años del triunfo de Salvador Allende de la Unidad Popular, del comienzo de un movimiento o de un momento tan histórico para un país como Chile, con muchas promesas que comenzaron a cumplirse rápidamente, pero también con una oposición tan brutal que terminó en un golpe de Estado. Entonces, este juntar esta juventud que lucha, como decías tú, denodadamente por un triunfo de un proyecto político, luego una dictadura que también hay que enfrentarla con convicción y una juventud que también juega ese papel, enfrentarla con convicción. Es bien interesante hacer estos recuerdos de los dos hechos que son trascendentes porque la juventud fue protagónica de las dos cosas, del triunfo y también de la derrota, pero cuando vino la derrota jugó un papel también importante, ¿no? Absolutamente. Muchas veces me tocó conversar más íntimamente estos temas con Gladys, con el propio Lautaro, con otros compañeros que venían de la juventud, pero particularmente con ella, con él. Sí, pues fue duro, fue difícil. O sea, esa derrota era una derrota que para los jóvenes de ese tiempo fue caer al vacío. Fue una cuestión muy existencial, muy profunda, porque también la juventud tiene ese rasgo, o sea, y es lógico. Es protagonista de su presente referencial, ¿no? Y por lo tanto mira la vida desde esa perspectiva. Es una condición casi etaria, ¿no? Casi, ¿no? No es del todo, pero es algo así. Pero también entonces la caída y el golpe fue tremendo. También lo Claro. conversé varias veces con Guillermo Teñet, también lo conversábamos el otro día, ¿no? Lo que significó para él, siendo militante de la Jota en Valdivia, eh, cuando llega una delegación del partido de la dirección nacional y le dicen, ustedes van a hacerse cargo de la dirección del partido antes del golpe. Y quedaron, porque eran cabros, y tuvieron que asumir la dirección del partido. Había razones bastante de fondo. Después viene el golpe y después viene ahí todo el... O Claro. sea,
Creo que hay mucho ahí, mucho sentido de trascendencia, de trayectoria, y no por casualidad. El 4 de septiembre en la noche, el presidente Salvador Allende decide hacer su discurso hermoso y profundo desde la FES, desde la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Desde ahí. Claro, desde Eso el balcón de la eso FES. tiene una carga simbólica tremenda, tremenda, tremenda. Y efectivamente, la juventud en ese periodo jugó un papel y también yo creo que la pasamos súper bien. La pasábamos recontra bien. Eran tiempos de dulce y de gras, pero también de más dulce que de gras en esos ratos, en un Sí, rato. se pasaba bien. Claro. Bueno, efectivamente, hoy día la juventud está bastante volcada a la campaña de presidencial de Janet Jara. A propósito de Janet Jara y la campaña presidencial, ayer se conoció, Juan Andrés, un reportaje de Chilevisión, un reportaje sobre las cuentas falsas o los llamados bots, aquellos que arman mentiras por las redes sociales. Mentiras armadas desde una perspectiva ya no de uno que se le ocurrió, sino que de alguien que dirige una suerte de... Y se llaman bots, no sé por qué razón, pero a mí, a mí se me asocia la idea de unas baterías que disparan para cualquier lado, teniendo un objetivo sí, que la gente se confunda. Y se confunda respecto a determinados personajes. En este caso cayó sobre dos mujeres, ¿ah? Increíblemente, dos candidatas. Una, por supuesto, Janet Jara, que es un contrincante muy claro de quién estaban detrás de esto, que eran los republicanos. Y la otra era Evelyn Matei, alguien de su sector. Es un asunto bien extraño. ¿Cómo analizas esto? Porque de verdad es una cuestión que uno podría decir cómo. Está bien que sea, le armaron una campaña a Yanez Jara porque es contrincante político del otro lado del pensamiento. Pero no, armaron una campaña junto con llamarle a Yanez Jara también a la candidata del sector de ellos que está más cerca. ¿Cómo? ¿Por qué se analiza, se tendría que analizar eso desde qué perspectiva? Mira, este es un escándalo absoluto. Yo creo que nosotros somos de los pocos espacios, digo en donde hemos recurrentemente analizado el problema grave que tiene Chile respecto de pluralismo, de libertad de expresión real. Esto es un reflejo, otro reflejo más. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta de que esta cuestión, claro, hoy día incluso el ministro del Interior dice esto es esto pone en riesgo, es un atentado a la democracia, efectivamente, po, efectivamente. Porque si tú lo pones en el marco, como lo hemos dicho tantas veces en este programa, en el marco de una hegemonía mediática tan brutal como la que existe. Entonces uno dice, porque aquí ocurre que está metido ni más ni menos que el director de Canal 13. Entonces Miembro uno del dice, directorio. Chupaya, Mm. del directorio, claro, es parte del Claro. directorio, pero eh, o sea, estamos hablando de alguien que tiene mucho poder e incidencia en uno de los canales hegemones más grandes de este país, que además es del grupo Lux y que además habitualmente hace este tipo de cosas. A veces en estos ámbitos, otras veces en televisión abierta, otras veces en supuestos reportajes para joder gente, para liquidar personas, para liquidar imágenes. Entonces yo lo que creo que esto es una alerta roja y ojalá que la tomemos más en profundidad porque esto está plagado, Julio, de este tipo de operaciones y de acciones, está plagado. ¿Por qué se descubrió esto? Esto se descubrió porque digamos, una académica que estaba haciendo una investigación se infiltró para poder detectar efectivamente qué es lo que había detrás de esto. Y se encontró con este pastel, pues. Se encontró con este pastel. Y lo que hace ella es entregarle estas cuestiones a un medio de comunicación. Por eso se conoce, no por otra razón. Pero yo lo que creo es que aquí estamos frente a una situación extraordinariamente crítica. Mira, ¿qué es lo que son finalmente los famosos bots? O sea,
los bots son cuestiones inventadas que lo que te permiten es construir redes y construir determinadas cosas a partir de las cuales tú puedes jugar al anonimato y puedes golpear a quien se te plante y quien se te ocurra de la manera como quieras. Eso es, al final, es el proceso esencialmente. O sea, estamos frente a algo que pasa por arriba de las fuentes de información, pasa por arriba de los mínimos respecto de la difusión pública y de la responsabilidad de la difusión pública. Una de las personas que entrevistaban en el canal que dio a conocer esto, como que levantaba los hombros y decía, ¿de qué me acusan si yo estoy haciendo algo que hacen todos? Sí, Hacen todos. sí. ¿De qué me está acusando? Y no deja de tener razón, porque lamentablemente no, en este país, en el contexto de esta hegemonía mediática tan brutal, lo que tenemos es el control de redes, el armado de este tipo de cuestiones, el anonimato mediante, la complicidad por otro lado, y finalmente tienes el pastel completo. O sea, piensa tú que Matei, cuando la otra vez intentó hacer la denuncia desde su propio sector y ella misma, no llegan al punto de hacer la denuncia en el terreno procesal jurídico, sino que más bien se quedan ahí. ¿Y de qué ella se siente atacada? Porque la acusan de tener Alzheimer, así de frentón. O sea, tú en este país, con bot o sin bot, le puedes decir a otra persona, ¿sabes qué? Tú eres una asesina. Y si tú tienes poder, si tú tienes poder hegemón, además mediático, eso está todos los días, plagado todos los días. Si tú miras, los medios hegemones están plagados y las redes, ojo, las redes en términos muy mayoritarios están controlados por estos poderes. A mí no me vengan con cuentos que el señor este director del directorio del Canal 13 hacía solito estas cosas, po. O sea, se le ocurrió a él. Claro, es Pero, como que pero, llegaba en la tarde a su casa y en la noche para entretenerse a ciertas cosas. Por favor, si alguien claro, cree eso, no tiene idea lo que realmente, cómo se arman estas cuestiones, el poder que tienen, la tecnología, los recursos económicos, en fin, o sea, hay un ámbito en el cual yo diría que es necesario meterse para observar hasta dónde ha llegado desde el campo de la hegemonía mediática, porque Canal 13 es eso, y otros canales también, y también son así. O sea, no es que solo sea el Canal 13 el que está haciendo este tipo de cuestiones y lo hacen cotidianamente, sino que también en el control que tienen de las redes y en estas redes de bots que les llaman, claro, estamos plagados de este tipo de operaciones y de montaje y de falta de sentido ético de la comunicación social. Finalmente, para mí, lo más grave es eso. O sea, yo puedo sí. decir cualquier cosa por otra persona y punto, y se acabó. Fíjate que, bueno, en ese caso que estamos viendo, que estamos conociendo, hay varias situaciones que uno podría tomar en consideración. O sea, primero, este caso de los bots. La reacción, lo que hizo Canal Chilevisión, porque se lo entregaron a ellos, tuvo que darlo a Sí, conocer y lo dio a conocer. Y finalmente, incluso siguió a los tipos porque estaban identificados, sabían quiénes eran. Y ellos se encogieron de hombros, nosotros nada, dijo, ya. Pero después se llegó al punto de desde donde surgía esto. Y surgía desde el sector republicano, del partido de Kast. ¿Cómo reacciona Katz? Porque podría haber dicho, esto me parece impresentable, yo no sabía, etcétera, no sé qué. No, dice, no, este es un problema de Janet Jara, porque el hermano de ella es periodista, entonces está ella, y empieza a cargarle los votos sí, a Janet Jara. Y lo peor de todo es que le ponen el micrófono y nadie le dice, oiga, pero, ¿cómo? Es que esto no nace de Janet Jara, pues esto le golpeó a Janet Jara como le golpeó a Evelyn claro, Matei. No, pero él claro. se quedó en que eso no habían sido ellos, sino que había sido Janet Jara.
Y eso se puede permitir, así como se puede permitir también hoy día, Juan Andrés, y sería bueno que tú comentaras, porque tienes seguramente más antecedentes que yo, lo que está sucediendo con Venezuela. Es un hecho tan grave de primero acusar a un presidente que es el jefe, podría estar en desacuerdo con el gobierno, pero acusarlo de que es el jefe de un cartel de narcotraficantes. Y luego inventan un barco supuesto que habrían bombardeado y después el barco se convierte en una lancha. Y alguien le pregunta a la gente, oiga, le dice, pero ¿por qué lo bombardean? ¿Por qué? ¿Cómo saben que llevaban estupefacientes? ¿Cómo saben lo que llevaba ese bote? No, porque nosotros sabíamos, porque viene por donde iba, es por donde transita. Mataron a 11 personas. Petro, el presidente de Colombia, dice que eran migrantes de Colombia que iban en camino hacia buscar un mejor horizonte. Eso eran personas que no eran narcotraficantes. Pero nadie sabe si lo destruyeron, lo hicieron un pedazo. Entonces, todo esto es muy grave, Juan Andrés. Muy grave. Los Es medios de muy comunicación grave. se prestan para eso. Es muy grave. Fíjate, tú tienen un submarino atómico frente a las costas de Venezuela. O sea, tienen cruceros con armamento de esa dimensión. O sea, estamos en una situación donde no sé si alguien podría justificar, incluso, incluso si hubiera una dictadura, que no lo hay, que no lo hay, pero incluso así pudiera justificar lo que está haciendo Estados Unidos. Impresentables. Es absolutamente, ya pasó todos los límites. Naciones Unidas hace unas semanas atrás entregó un informe donde señala de que Venezuela como país no tiene ninguna incidencia significativa siquiera respecto de el tráfico hacia Estados Unidos. Y nadie quiere tomar esa información como una información fidedigna, al contrario se le omite. Al contrario se le omite. Por otro lado, las medidas que eventualmente uno podría esperar que Estados Unidos adopte respecto de el extremo de la mercantilización de las drogas y la adicción al interior de Estados Unidos, el seguimiento a la ruta del dinero, al lavado de dinero, el negocio del narcotráfico al interior de Estados Unidos. No hace nada prácticamente. Tiene su presión sobre México, también ha amenazado a México, también lo ha amenazado. Entonces, yo lo que creo, Julio, que aquí hay una cuestión altamente peligrosa, además en un momento en el cual en China se acaba de producir un evento de dimensión mundial, planetaria, ¿no? Donde el presidente Xi Jinping ha convocado a muchos países, estamos hablando de Irán, de Turquía, estamos hablando de, obviamente, Rusia, Cuba, Venezuela, estamos hablando de la India, estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de una muy buena parte del planeta. Brasil. Brasil, a lo que él ha denominado la nueva gobernanza, que es una nueva gobernanza que tiene que ver con buscar la paz, frenar las guerras, partir sobre la base del reconocimiento de la asimetría entre uno y otro país, el derecho internacional, en fin, es una expectativa muy esperanzadora. En ese contexto, Estados Unidos traslada una serie de barcos de guerra, incluido este submarino con armamento atómico, al frente de Venezuela, como si la verdad alguien pudiera creerle en el planeta que así se combate el narcotráfico. No, porque esa es la otra cuestión, que lo que tú mencionabas al presidente Petro, lo ha hecho la presidenta de México. No. O sea, aquí lo que hay es un intento de abrir un espacio bélico, guerrerista, y van en esa dirección. Y han utilizado como triquiñuela el punto de referencia. Mira, el objetivo de Estados Unidos en este momento, que no le resultó en Irán, que no le resultó, porque Estados Unidos siempre está detrás, aparentemente, ¿no? Porque en el caso de Irán, lo último que ocurrió fue Estados Unidos empujó, respaldó, promovió para que Israel
se fuera a la guerra con Irán. Y se fue a la guerra. Si se fueron a la guerra. Claro, ¿Cuál era el objetivo de Estados Unidos en esto? Era la desestabilización política de Irán. Y eso no le resultó. Y no le resultó porque Irán resistió del punto de vista armamentístico, porque resistió. Irán no atacó, Irán se defendió y resistió. Pero además el pueblo iraní mayoritariamente respaldó a su gobierno y se puso en contra de este intento de intervención directa desde Israel y Estados Unidos en territorio iraní, en toda la zona eh, Cuerno de África, Yemen, en fin, Nigeria, ahí ya empieza a haber una geopolítica mucho más amplia. Bueno, acá lo que ocurrió en concreto es que mayoritariamente el pueblo venezolano respaldó a su gobierno frente a esta agresión, pero mayoritariamente eso lo ha reconocido incluso hasta CNN, Deutsche Welle, todos lo reconocen, salvo los hegemones en este país, en nuestro país, salvo ellos, que de una manera muy violenta y muy atávica, por ahí hay algunos canales donde ha sido brutal esto de justificar la acción norteamericana de guerra a ya, partir de que esto es una dictadura. Fíjate, Capriles, que es mucho más importante al interior de Venezuela como opositor al gobierno de Maduro. Capriles fue a una elección con Hugo Chávez, perdió por solo 8 puntos. Y digo solo 8 puntos porque perder con Chávez por 8 puntos es muy significativo. Bueno, Capriles, que es un líder de la oposición venezolana al gobierno de Nicolás Maduro, ha denunciado la acción norteamericana como una acción en contra de la soberanía de Venezuela. Bueno, si uno no quiere reconocer este tipo de cosas, si le baja la violencia atávica, la odiosidad, la descalificación y grita, bueno, cada persona tendrá que hacerse cargo de las formas como genera este tipo de odiosidades. Pero la verdad es que no hay ninguna razón de ninguna naturaleza para justificar lo que está haciendo Estados Unidos respecto de esa zona del mundo, porque además, ojo, tal también como lo ha dicho Petro, lo ha dicho el gobierno de Brasil, lo ha dicho el gobierno de México, si Estados Unidos continúa con esta acción, lo que se va a producir es una situación de impredecibles consecuencias en todo el Caribe, en todo Centroamérica, en toda la zona de Venezuela, pero también en Estados Unidos. ya. Y en Esto, esto, América Latina, esto, y en esto América sería Latina. América Latina, esta sería una ¿Ah? confrontación bélica a puertas de las fronteras de Estados Unidos. Ya no estamos hablando de Ucrania, ya no estamos hablando del Asia-Pacífico, estamos hablando aquí. O sea, Cuba está de Estados Unidos a 90 millas y Venezuela tampoco está muy lejos de Estados Unidos y Estados Unidos tampoco está tan lejos de Venezuela. Entonces, yo lo que creo que aquí lo conversaba con una diplomática muy importante de nuestro país. Estados Unidos está pasando por arriba de lo que fue algo que se costó 14 años construir en Chile y que ni más ni menos que el presidente Piñera, que se escuche bien, el presidente Piñera suscribió la constitución de CELAC y, entre otras cosas importantes, el presidente Piñera, no ni siquiera en la concertación, Piñera suscribe la carta que declara nuestra región como zona de paz. ¿Qué significa eso? Que todos los países de nuestra región, con la exclusión de Estados Unidos, estamos de acuerdo en evitar a como dé lugar cualquier tipo de acción militar en nuestra región. Así es. Y insisto, esto lo suscribió Piñera. Entonces uno dice, bueno, por la madre, ¿en dónde está quedando el tema de la paz? ¿Dónde está la preocupación porque realmente terminemos con los conflictos militares, la guerra, los genocidios? Así es, efectivamente. Estamos conversando con Juan Andrés Lago, lo que hay acá noticia en este viernes 5 de septiembre del año 2025. Bueno, uno realmente a veces queda perplejo. Yo en la mañana miraba la televisión de nuestro país, los canales en la mañana donde hay conductores que realmente a algunos le dan, no sé, a veces pena, pero también mucha rabia. Heraldo Muñoz, que todos lo conocemos, fue canciller de nuestro país. En la mañana lo invitó
Megavisión, Megavisión. Y él decía, yo le tengo alguna distancia a Heraldo Muñoz por sus posturas políticas, sobre todo internacionales. Pero bueno, pero sin embargo, en la mañana me quedé a escucharlo, porque era el tema Venezuela y el barco, el barco primero, luego el bote, luego la lancha, que fue destruida por Estados Unidos. Él decía, es que esto no puede ser, esto es impresentable. ¿Cómo un país, un barco, ve una lancha y y le lanza una andanada de bombas y la destruye y la hace desaparecer? ¿Cómo? Si eso no es posible. O sea, podrá acercarse, detenerlo y comprobar qué es lo que llevan, y si llevan droga podrán acusarlo de lo que quieran, de contrabandista, de lo que sea, depende de lo que lleven. Pero no, los asesinan. Y lo decía Heraldo Muñoz y a mí me llamaba la atención. Bueno, ¿qué sucede ahí? Surge el señor Neme, periodista conductor de la mañana de Megavisión, y de una manera, así, pero ya con un exabrupto, dice, yo, mire, perdóneme, le dice, perdóneme, así, pero con una cara de ofuscación enorme. Pero mire, a mí me da lo mismo, porque a los narcotraficantes hay que terminarlos a todos y que les pongan bomba y que los hagan desaparecer. Entonces, Heraldo Muñoz le decía, pero es que eso no es posible. Si hay tratados internacionales, las aguas internacionales son aguas internacionales y uno podrá detener a algo porque lo sospecha de algo, pero no puede destruirlo porque se me ocurrió destruirlo. No, pero es que... Y seguía de una manera. A mí me llamó la atención. Heraldo Muñoz se comenzó ya a inquietar, pues el tipo estaba casi agrediéndolo, verbalmente. Pero ya de una manera. Yo no entiendo realmente eso. Y si tú después te cambiabas al canal 13, justificando y empezando a poner un mapa de dónde estaban el cartel de los soles, de a dónde salía la droga y todo. Oye, por favor, ¿cómo no va a haber un poquito de templanza en este país, en los periodistas? ¿Qué periodismo existe hoy día? Tú eres profesor fuiste profesor de periodismo, hoy día ya no lo eres. ¿Qué se puede decir de eso? Es que es muy grave, Julio, lo que está pasando. Fíjate, yo creo que Canal 13 debería estar preocupado o sea, si tuviera ética en un sentido, lo digo, de la comunicación, uno asume que ese canal tiene una propiedad y tiene una línea de mensaje, es una familia la que dirige ese canal y tiene Un grupo una económico, ideología y tiene un mensaje. Obvio, Lucy, la familia Lucy. ¿eh? Eh, pero ya pasaron los límites de lo que pudiera ser la credibilidad Si el grupo sustentada en un y medio que Megavisiones tiene al frente o... Claro, y, entonces en vez de estar y el preocupado por Mega los del grupo bots, Heller. en el caso del 13, el grupo Gel Solari, ¿Claro? o sea, yo lo que creo es que hay ya un... Mira, esto es muy complejo porque incluso la credibilidad que esos medios tienen, que la tienen, se va perdiendo, porque yo creo que la ciudadanía va reaccionando muy sorprendida con este tipo de cosas. O sea, ya a esta altura es imposible que no esté en cuestión el papel de un canal como el Canal 13 respecto de las redes, en donde ni más ni menos que una persona que es directorio de ese canal está metido con todo. Y entonces, por favor, si alguien a mí me dice que el caballero solito por ahí porque se entretenía, no, pues eso Claro, es parte de una red, es parte de un grupo de poder, claro. ¿no? De un grupo de poder. Eso fue lo que se develó aquí, se develó y todavía falta mucho por develarse. Ojo, estamos recién Sí, sí. en la primera línea de la información. En el caso de Mega, que también tiene su línea de mensaje, claro, yo creo que ahí ya hay una cosa muy atávica, muy odiosa, muy violenta, que también creo yo que va cayendo en la credibilidad porque es insostenible. Es insostenible. Lo que tú dices, efectivamente, Heraldo Muñoz es una persona que fue canciller, una persona
que tiene una línea de política exterior que no es precisamente favorable Es al respaldo conservadora. a gobiernos como claro, como el de Nicolás Maduro. ¿Eh? Entonces, el trato que le da a esta otra persona es brutal. Claro, brutal, a mí me Entonces llamó ya mucho uno la dice, pero atención. ¿qué es esto? ¿Para dónde va todo esto? ¿De qué se trata esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo lo que creo que está pasando es que hay gente en este país de la élite que siente que puede hacer lo que quieran en los espacios mediáticos desde el punto de vista del poder hegemónico que tienen. No es su referencia una sintonía, una sinergia con el rol básico y esencial de cualquier medio de comunicación, que se debe a la sociedad. Se debe a la sociedad. Y no es que tenga que andar buscando siempre la complacencia de la sociedad, pero se debe a la sociedad desde el punto de vista de lo que va construyendo, sea información, sea análisis, incluso sea opinión. Porque tú puedes, y es obvio que las personas tienen todo el derecho y el deber de dar opinión. Pero si tú estás en un espacio mediático, tu deber es construir argumentalmente la opinión. Y es lo que Claro. tiene bastante cansada la gente respecto a los medios hegemones, particularmente los canales de televisión hegemones, que en todos los estudios están apareciendo cada vez más distantes de la ciudadanía. Las radios tienen mucho más credibilidad, porque yo creo que, claro, hay gente que puede que le guste esto, el griterío, la odiosidad, la descalificación, echarle garabato a otros, pero hay mucha gente que eso no les gusta, que no siente que esa es la forma de la interacción incluso con las personas que tú tienes opiniones contrapuestas. No, Claro. no estás hablando con enemigos, pues no estás hablando con gente. Entonces, ahí hay un punto de referencia que yo creo que se está reflejando en exceso, pero que de alguna u otra manera defiende una construcción que ya perdió, por decirlo así, la funcionalidad respecto de comunicarse con la sociedad. Entonces ya eso pasó a ser totalmente secundario, es decir, lo que importa es tirar para adelante, empujar, incluso lanzar groserías, lanzar violencia, estigmatizar, Ah, eh, y punto. O sea, no informar, no analizar. Por eso es que la sociedad chilena, si tú no miras, en estos momentos se está plagando de distintas alternativas comunicacionales que no son la televisión abierta, particularmente respecto de los temas que refieren a información, análisis, opinión incluso, porque la gente necesita finalmente tratar de comprender. Mira, ¿cuál fue el papel que tuvo la comunicación hegemónica bajo la dictadura de Pinochet? El papel era cerrar todas las posibilidades de que la gente pudiera tener algún tipo de información alternativa. Y no había redes en ese tiempo. Aún así, la sociedad fue cursando a la construcción de alternativas. Aún así, y se fueron claro. abriendo y se fueron abriendo y se fueron abriendo, y la dictadura simplemente hubo un momento en que ya no pudo más, no pudo más, porque ya el nivel de credibilidad era menos cero. El nivel de credibilidad de la Tercera, del Mercurio, que eran medios controlados y además financiados, subvencionados por el Estado, también fueron perdiendo mucha credibilidad, a pesar de que tenían todo el control, como lo tienen ahora todavía, del mercado publicitario, pero fueron perdiendo credibilidad y al final de cuentas, mira, el Mercurio cuando se, entre comillas, se abre un poquito, cuando aparece la época, cuando Claro. aparece Fortín Mapocho, cuando aparece Análisis. Entonces empiezan a dar cuenta que la sociedad chilena empieza a girar hacia otra alternativa de construcción. Entonces, esto yo creo, ¿por qué le han, mira, por qué han puesto tanto problema para que RT, que es una cadena de origen ruso, hoy día esté en la televisión de cable en Chile, en una señal? ¿Por qué? Por lo mismo, porque la gente empieza a mirar alternativas. A mí el otro día me entrevistaban en RT a propósito del encuentro tan importante para mi gusto que se ocurrió en China, ¿no? A propósito de la nueva gobernanza a nivel planetario. Bueno, hay gente que se enteró de eso a través de RT porque en ningún otro canal se informó de esto. Lo que se informaba
era que el ejército chino salió en las calles y amenazaba a Estados Unidos. ¿Me entiendes? Se le pusieron ahí la línea de mensaje. Pero respecto de lo que para mí lo más relevante, que es el encuentro donde estaba la India, Rusia, Sudáfrica, Irán, Turquía, en fin, y un montón de otros países, Cuba, en fin, y donde se lanza esta idea de la nueva gobernanza, nada, prácticamente omisión, Eh, prácticamente omisión. Entonces, claro, RT se dedicó en ese momento a esa información. O sea, la gente va empezando a girar y yo creo que eso es lo que va a ocurrir y espero que asumamos los sectores de izquierda y los sectores democráticos de verdad que en Chile la falta de pluralismo es un problema para avanzar en la democracia chilena. Es un problema así, serio. así es. Entonces hay que verlo con esa dimensión. Así es, comenzamos con Van de Juan del Lago, lo que hay cada noticia en este viernes 5 de septiembre en Radio Nuevo Mundo. A propósito de desinformaciones, informaciones y cosas que van sucediendo, eh, Daniel Jadwe fue confirmado como candidato por el Tribunal Electoral Regional. Rechazó el Tribunal Electoral Regional la presentación de Renovación Nacional. Bueno, ellos dicen que van a insistir con el Tribunal Calificador de Elecciones. Pero ha surgido ya, bueno, el CERVEL lo ratificó como candidato. El Tribunal Electoral Regional rechaza la acusación que presenta Renovación Nacional y ya, bueno, pues se pueden seguir haciendo muchas cosas. Lo concreto es que todo esto está a puertas de que la elección sea, que queda, ¿cuánto? ¿2 meses? No más que eso, donde va a haber, Claro. tiene que elegirse diputados, senadores y también la presidencia de la República. Esto es un poco odioso lo que sucede. Bueno, Daniel Jadwe está enfrentando un juicio y no sabemos cuánto va a demorar y en qué va a terminar. Pero lo cierto es que tiene todas las facultades para ser candidato. Eso es por lo menos lo que yo creo, ¿no? Así es. Tiene toda Julio y además por lo que tú has señalado, aquí ya hay dos pronunciamientos bien de fondo, ¿ah? Sí, Bien de fondo. O sea, el CERVEL hizo un pronunciamiento de fondo, no de forma, de fondo. El Tribunal Electoral hizo un pronunciamiento, rechazó una petición de un diputado, de un señor de Renovación Nacional, de un abogado, la rechazó. Entonces, aquí hay una cantidad de elementos del punto de vista procesal jurídico, del punto de vista de los derechos constitucionales de un ciudadano que han sido argumentados sólidamente en dos pronunciamientos que yo creo que a esta altura, si hay otra instancia que pudiera echar abajo todo esto, se produce un problema grave ya, grave, grave. No creo que vaya a ocurrir, ¿ah? De verdad, no creo, porque son muy contundentes los pronunciamientos. Ahora, yo ahí, mira, pongo de relieve lo que ha dicho en estos días el presidente de la Asociación Chilena de Municipios, que es un alcalde de Renovación Nacional, que es Alessandri, que es alcalde de Zapallar, que él ha dicho, presidente de la Asociación Chilena de Municipios, que él ha dicho de que en el caso de Daniel Jaue, él la preocupación que tiene es que se está atentando contra sus derechos constitucionales y sus derechos ciudadanos. Y lo dijo antes de que hubieran estos pronunciamientos incluso. Entonces aquí yo diría que ya a esta altura es muy importante que se asuma que a pesar de todas las presiones, a pesar de todas las persecuciones que había en contra de Daniel Jaue, pucha, se deje que la soberanía ciudadana y la soberanía popular pues, se pronuncien, se pronuncien. Yo creo que mm, algo pasó, algo nos pasó, se perdió la comunicación con Juan Andrés Lago. Algo ahí, Juan Andrés, estás volviendo, algo se te cortó tu comunicación de repente. Eh, ¿Me escuchas? parece, sí. Sí, Ay, sí, yo te hubo escucho ahora. hubo un corte de luz en tu Parece que sector. algo pasó. Sí, algo pasó porque de repente No, no, desapareciste, no, no, ¿no? algo pasó, Sí, bueno, algo pasó. a alguien no le gusta lo que estás diciendo. A alguien no, Parece. no quieren echar a Ay, ay, ay. pique.
Pero bueno, Bueno, pero era hagamos. eso, Julio, lo Sí, que dijo. sí, ¿Ah? adelante, adelante, adelante. Es lo que decía, esto para mí es muy importante porque siendo una persona de Renovación Nacional, siendo alcalde de una comuna, siendo presidente de la Asociación Chilena de Municipios, es una persona que dice una argumentación que yo creo que hay que escucharla a lo menos, po. Porque ya ahí tú dices, bueno, pero el tipo no es izquierda, el tipo tampoco es projaduista. No, po, no. Y creo que las argumentaciones, Ciro Colombara, que es el abogado defensor de Daniel Jadwe, también hizo presentaciones bien contundentes respecto de la presunción de inocencia, respecto de los derechos constitucionales, en fin. O sea, yo lo que creo es que aquí ya de una vez por todas que se despeje esto y que Daniel, incluso fíjate, yo creo que sería una cosa muy importante desde el punto de vista del proceso electoral, que considerando que es candidato y que tiene todo el derecho a hacerlo, se le rebajen las cautelares, po. Porque no es Sería, ¿no? que Daniel Jadwe le gusta hacer la campaña encerrado en su casa, po. Él podría hacer una campaña recorriendo el distrito, po. Claro, claro. Sí, Entonces, claro, uno dice en realidad, en vez de cercar tanto y cerrar tanto puertas, ¿por qué no los tribunales toman una decisión proactiva desde el punto de vista de los derechos constitucionales y desde el punto de vista de un proceso electoral? Y una persona que no tiene ningún elemento al cual se le pudiera acusar de que se va a arrancar, de que va a violentar no sé qué cosa, ha colaborado desde un comienzo ha colaborado en todo con los tribunales, en todo, en todo. Entonces, de hecho, incluso antes que se iniciaran los procesos, que entraran a otra fase, me acuerdo que Daniel tenía un viaje y lo bajaron del avión. Y se bajó del avión. Y se bajó del avión. claro, Incluso los detectives que lo fueron a bajar cuando estaba arriba del avión, como que le dijeron, le dejaron abierta la posibilidad, porque le dijeron, miren, la verdad es que nos llegó esta instrucción, pero nosotros no tenemos tan claro que sea así. Para evitar que se le pudiera presumiblemente acusar, se bajó del avión y no viajó. Entonces hay cosas muy contundentes, o sea, yo creo que el comportamiento y la conducta de Daniel Jadwe respecto de los procesos, respecto de los requerimientos de los tribunales, respecto de todo ha sido intachable. Y creo que ahora, en su condición de candidato, pucha, podría tener todas las posibilidades como la que tiene o va a tener el presidente de la UDI, que va como candidato también en el Distrito 9, claro. o la de otros personajes que van en ese distrito, que yo creo que lo único que quieren es que Daniel Jadwe no sea candidato, porque saben perfectamente que es un candidato muy querido, muy respaldado, y que la ciudadanía lo va a considerar fuertemente. Al final, todo esto, y cierro con eso, Julio, en el fondo, por eso digo, yo apelo a los tribunales, pero los tribunales de justicia son tribunales de justicia, po, en todo sentido. Y las elecciones son procesos democráticos soberanos a partir de los cuales hay que tratar de hacer de que sean efectivamente justos y no haya una persona que, de acuerdo ya a los pronunciamientos que se han dado, tiene todo el derecho a ser candidato, que todavía tenga la restricción de no poder hacer lo que hacen todos los demás candidatos y candidatos, que ir al distrito, a los casa Claro. a casa, a la reunión con la gente. Eso, yo diría que la consecuencia lógica, jurídica, democrática, es que incluso si la defensa no lo pidiera, los tribunales le abrieran ya la cautelar y lo dejaran ir a la campaña abiertamente, sin ningún problema. Bueno, hay que esperar que haya justicia, Así es. que la justicia se dé. Así que bueno, un auditor me llamaba recién para decirme, es que hoy día los medios, a propósito de que estábamos hablando de los medios de comunicación, me decía que los medios de comunicación son realmente insaciables respecto a campañas que montan. Y me decía, en estos días, en estas semanas que recién han pasado, eh, prácticamente todos los días se dice o se repite muchas veces respecto a Janet Jara. Esta ha sido la peor semana de Janet Jara.
Janet Jara anda en gira, ha estado en distintas regiones, pero los medios de comunicación dicen, esta es la peor semana. Claro, Y claro. uno dice, pero ¿se ve peor semana cuándo? De alguien que anda en gira, que le va bien, la reciben con cariño en muchos lados, que a los altos han sido grandes. ¿Cómo puede ser la peor semana? No, es que la peor semana es porque el Partido Comunista no quiere que y empiezan a montar un cuento realmente impresionante que a mí me llama la atención. ¿Cómo es, cómo, cómo se puede? Por eso digo, yo recurro a esto de los periodistas. ¿Cómo los periodistas no? Bueno, conservar el trabajo también a veces es muy importante, ¿no? Pero ¿cómo no va a haber posibilidad de decir, oiga, paremos un poquito paremos un poquito la cosa, porque no podemos estar diciendo esto nosotros a cada rato cuando no son las peores semanas de Janet Jara, ni mucho menos. Podrán haber muchas cosas, pero no son las peores semanas rápidamente. Esa es una No, cuestión muy rara, ¿no? mira, no son las peores semanas, hay mucho de montaje, hay mucho de presión sobre el Partido Comunista, evidentemente, pero una presión indebida, no es una presión de debate argumental, porque por decirte, ¿por qué no hacer legítimo hacer un debate sobre el tema de por qué la economía en Chile está estancada y no crece? Claro. Eso es un hecho, ese es un hecho, o sea, la economía chilena hace un buen tiempo ya que está estancada y no crece, es un hecho. Segundo hecho, aquí no ha habido otro modelo económico que no sea el que existe y que tiene que ver con una lógica de altísima capacidad para generar una tasa de ganancia de las corporaciones y de la banca y el sistema financiero que a dimensión del planeta es inconmensurable, no la tiene ni siquiera Estados Unidos. Pero que el problema que tiene esta economía que no crece no le alcanza para financiar políticas públicas. Y eso no le pasó solo al gobierno de Gabriel Boric, le pasó al gobierno de la nueva mayoría, le pasó a los gobiernos de Piñera. Entonces, está bien que alguien argumente y defienda desde esta perspectiva el equilibrio fiscal. Pero ocurre que quienes plantean, porque yo estoy hablando no de los comunistas, estoy hablando de mucha gente que no tiene nada que ver con el Partido Comunista, quienes plantean que se necesita que la economía chilena vuelva a crecer, precisamente para no estar al límite constante de romper con el equilibrio fiscal, y precisamente para que haya financiamiento de políticas públicas tan recontra básicas como las cuestiones que tienen que ver con salud, con educación, crimen organizado, narcotráfico, en fin, todo aquello. Ese es el problema de la economía chilena, ese es el problema del país. Entonces, ¿cuál es la forma que tienen algunos medios hegemones de bajarse en esta cuestión? Que descalifican al PC y le asocian que el PC estaría precisamente porque ha planteado algunas de estas cosas atacando la campaña presidencial de Janet Jara. Entonces ya es una tergiversación, una manipulación muy grosera y que de verdad es altamente preocupante porque volvemos a lo que hemos dicho otras veces, Julio, ante la ausencia de pluralismo, ¿qué es lo que te ocurre? Lo que te ocurre es lo que le pasó a Heraldo Muñoz, que una persona lo agarra poco menos que a vocifera porque tiene una opinión distinta. Claro. Entonces, así el daño que se hace a la sociedad chilena y a los propios medios de comunicación es muy alto, porque tú generas lógicas de incertidumbre muy cercanas al temor, muy cercanas al temor. Porque el problema concreto que tiene este país frente a problemas sociales y socioeconómicos, entre otros, por ejemplo, que la gente no llega al fin de mes, no llega. Claro. Entonces tú a esa persona le dices, mire, ¿sabe qué? Se va a tener que apretar nomás el cinturón porque mala pata, o sea, chupalla, peligroso, porque ocurre que ahí tú estás poniendo una franja que no tiene que ver con una economía a escala humana, tiene que ver con una economía que se autorreconstruye a partir de las tasas de ganancia de los grandes capitales financieros en particular, pero que no dan y que no dejan ninguna reinversión de capital en Chile. Si eso también es una cosa muy excepcional. Casi en ningún país del mundo las grandes corporaciones hacen lo que hacen en Chile. Aquí en Chile costó enormemente, por ejemplo, el tema del royalty. Costó costó mucho y es un avance a proporción pequeño, pero para lo que es Chile, muy significativo porque
Porque aquí las grandes corporaciones, la banca, el sistema financiero, se niegan, rechazan cualquier posibilidad de reinversión de capital. Y de por medio no está el tema de la propiedad, está el problema de la reinversión de capital en el país, donde ellos adquieren sus tasas de ganancia. Entonces, estamos frente a una situación que yo te diría es muy compleja, porque pongo una situación concreta. Cuando la señora Matei dice que le va que hace la propuesta respecto de particularmente las personas jóvenes para que tengan acceso a una vivienda a través del crédito, a través del crédito, entonces ocurre que eso también requiere un financiamiento. Claro. Eso también requiere un financiamiento. Cuando ha planteado Janet Jara temas referidos a la ruta del dinero, al seguimiento de la ruta del dinero en el caso del narcotráfico, cuando ha planteado el ingreso, cuando ha planteado otras cosas de ese tipo, temas de transporte, cuando es necesario enfrentar la situación de educación en Chile, que tiene un punto de referencia que es muy concreto, que es la infraestructura educativa en el país, y la violencia en los colegios, que es creciente. Tú necesitas recursos para eso. No es solo un tema de gestión. Cuando el Colegio Médico hace un año atrás dice, nosotros estamos a puertas de que varios hospitales y no pocos hospitales públicos entren en crisis, no es un problema de gestión, es un problema de recursos, incluido, por cierto, el recurso humano, que significa tener más especialistas, pero los especialistas no los inventan de un día para otro. Les tienes que llevar, les tienes que pagar, les tienes que generar infraestructura para que realmente funcione. Tú tienes crisis en hospitales públicos, pero de una magnitud enorme. Ya, Claro. y entonces, ¿de dónde va a salir esos recursos? ¿Le va a decir a la gente no hay plata? Pero eso es lo No hay impresentable, plata. Juan Andrés. Fíjate que Chile es el país productor de cobre más grande del mundo. Se supone, cualquiera Así es. podría suponer, sin mirar cómo funciona la economía de nuestro país, que Chile es un país que tiene recursos para todo, porque es el que produce más cobre y produce más riqueza. El cobre hoy día lo compran todos los países del mundo. Estados Unidos, Rusia, China, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos sumar. Pero ¿quién se queda con las ganancias de ese cobre? Hoy día, mayoritariamente, las empresas Sí. productoras de cobre son empresas transnacionales. Codelco es cierto, tiene, y cuando sea, porque sea, Piensa alguien nos decía tú, el otro día, claro, piensa decía, tú. "Oh, ¿por qué hablar de nacionalizar el cobre si el cobre ya está nacionalizado? Perdón, Codelco, la empresa es del Estado, efectivamente, Codelco, pero Codelco no es la mayor productora de cobre. Hoy día la mayor productora de cobre es la HP Billington que está en la escondida. Claro. ¿Para qué nos tapamos la cara? Claro, y además yo agrego a lo que tú dices, imaginémonos Chile sin nacionalización del cobre, a propósito del 4 de septiembre, a propósito del gobierno de la Unidad Popular. Imaginemos qué seríamos si de ahí entran Exactamente. una cantidad de divisas para el Estado. Claro. Imaginémonos eso. Imaginémonos que no hubiera habido reforma agraria, no habría ni el 20% de la exportación agroindustrial que tiene Chile. No existiría, porque la Claro. agricultura chilena no generaba producción. Eran verdaderos patios traseros de los oligarcas que los tenían los latifundios, estamos hablando de miles y miles de hectáreas, los tenían, no sé, para ir a pasearse, porque esa Millones, es la millones verdad. de hectáreas, millones de hectáreas. Y cuando las campesinas y los campesinos se sublevaban, los masacraban. Claro, ¿Cuántas masacres hay de campesinos y campesinos? ¿Cuántas? Entonces, claro, entonces, esa es la realidad de Chile. O sea, si uno quiere mirar la realidad, uno tiene que decir Chile es hoy día lo que es desde el punto de vista económico por políticas de esta dimensión. ¿Y quién llevó adelante estas políticas? Es cierto, gobiernos como el de Pedro Aguirre Cerda, incluso, yo te digo, gobiernos como el de Jorge Alessandro Rodríguez intentaron, pero cuando se percataron de que iban contracorriente y que iba a afectar la economía nacional, algunas de las cosas que venían de su sector las pararon, las detuvieron. Y luego viene el gobierno de Frei Montalva que hace una chilenización del cobre, ojo, y claro, empieza la reforma agraria con la Iglesia Católica y con las luchas campesinas del Partido Comunista, del Partido Socialista, de otra fuerza de izquierda, y luego viene ya en la escala mayor lo que es la reforma agraria, lo que es la nacionalización, y eso es la economía chilena hoy. Si no hubiera pasado eso, no tendríamos lo que tenemos hoy.
Por tanto, no es cierto, de verdad, lo digo con mucho respeto, que lo que tenemos hoy sea producto del equilibrio fiscal O el de la década de macroeconómico. los 90. Sí, pues. Pues podríamos conversar bastante y lo vamos a dejar para la próxima semana, Juan Andrés Muy Lago. bien, muy Nos bien. hemos pasado ya su rato, pero está bien. Hemos conversado, hemos hablado y bueno, tú has hablado bastante también, yo he hablado bastante también. Es una conversación que, pues, a mí me motiva porque veo, leo y trato de mirar y a mí me preocupa y me inquieta, pero eso simplemente, y me imagino que a ti te pasa exactamente lo mismo. También es buena la conversación. Ojalá que a mis amigos que me escuchan y nos ven también les interese. Claro, así sea. Que nuestros auditores, por supuesto, sean interesados y puedan seguir la orientación, no la orientación, sino la idea que tratamos de crear. Bueno, Juan Andrés, te agradecemos que hayas estado una vez más con nosotros y esperamos que la próxima semana podamos seguir conversando sobre esto y otros temas que siempre interesan. Y a nuestros auditores les decimos, quédense en la sintonía de Nuevo Mundo. Hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima. Chao, que estés Fuerza, bien. Un fuerza, fuerza abrazo. Radio Chao. Nuevo Mundo, ¿ah? Fuerza Radio Nuevo Mundo. Fuerza. Hace falta. Sí, sí.